Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por acompañarnos. Ahora recibimos en este espacio de entrevistas y opinión a Reinaldo Armijos, exgerente de Petroecuador. Dialogaremos sobre la declaración que dio la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, la cual aseguró que en Petroecuador se maquillan las cifras de producción. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por el espacio y buenos días con todos los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, conocer cuál es su criterio o su opinión respecto a las declaraciones de la ministra de Energía y Minas de que en Petroecuador se maquillan las cifras de producción. Muy bien, muchas gracias. Con respecto a eso, hemos mantenido una posición firme en las últimas semanas, específicamente con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía y a todo el Ecuador como tal de cómo funcionan los procesos de producción, ¿no? Siempre al momento de emitir un tipo de comentario de esto, aparte de una autoridad de Estado, pues es importante contar, aparte de la información en sí o cuál es el aspecto en el cual se está incurriendo, se podría estar incurriendo, se presume que se podría estar incurriendo en una institución, pero lo importante es ya determinar cifras y la otra parte importante es conocer sobre todo los procesos, cómo se genera y cómo se recaba toda la información de producción desde una boca de pozo hasta el tema comercial para poder venderlo y exportar, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos venido pidiendo, que de alguna manera se aclare, que existe un comunicado oficial de parte de Petroecuador. Sabemos que el señor presidente Noboa tiene muy clara la película de cómo generar crecimiento, cómo generar fortalecimiento dentro de los procesos institucionales, estatales, pero en este caso lo que hemos pedido es que desde la parte petrolera, desde parte de Petroecuador, el Ministerio y la Agencia de Regulación y Control puedan mostrar todas las cifras que se han venido denotando de todo lo que es el tema productivo. Y segundo, que también se fiscalice y se revise toda la producción de años anteriores para validar si existió alguna deficiencia o algún problema con respecto a eso. Es decir, que se transparente y de hecho ya el ministerio ha mencionado que también está trabajando en un informe con respecto a estas declaraciones que son algo fuertes por parte de la ministra de que presuntamente se están maquillando estas cifras en la producción de Petroecuador. Sí, efectivamente, ese es uno de los pedidos también y obviamente como autoridades es la responsabilidad de ellos realizar este tipo de cosas. Las afecciones en Ecuador son muy macro. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros tenemos compromisos con empresas internacionales para exportar crudo. ¿Qué pasaría si es que las cifras, por ejemplo, son menores a las que se han mostrado, las que se han fiscalizado de parte de la Agencia de Regulación y Control y aparte del Ministerio de Energía y Minas? Significaría que nosotros no podríamos como Ecuador entregar o de alguna manera otorgar el crudo que se ha vendido. Esa es una de las aristas importantes que puede afectar al Ecuador. Otra cosa, la seriedad con la que nos ven internacionalmente, cómo nosotros efectuamos el manejo de nuestra producción y de la materia prima. Y la tercera parte importante es, si es que las cifras han sido maquilladas, cómo Petroecuador ha llegado a sus presupuestos, cómo ha llegado a los ingresos, cómo ha llegado en general a ventas y a todos los estados financieros que actualmente Petroecuador tiene. ¿A qué se atribuye esta declaración de la ministra de que presuntamente se están maquillando estas cifras? Usted como exgerente también de Petroecuador. Bueno, realmente desconozco en sí la fuente como tal de dónde surgió esto, pero pueden existir ciertos, por ejemplo, confusiones o pueden existir información que se le puede otorgar a la ministra de una manera no muy técnica como tal, ¿no? Yo creo que aquí es importante que el gerente de exploración y producción o la señora gerente general de Petroecuador pueda dar a conocer cuáles son los procesos para recabar esta información. Segundo, ¿cuál ha sido la trazabilidad de producción? ¿Cuánto de esto fue a refinería? ¿Cuánto de esto fue a ventas? ¿Cuánto se mantiene en los tanques de Petroecuador? ¿Cuánto se mantiene empaquetado en la línea del SOTE? Recordemos que Petroecuador tiene un sistema que se llama SCADA. Ya este sistema registra todos los fluidos que se mandan de crudo hacia las tanquerías, se registra cuánto permanece en todas las estaciones de bombeo y cuánto permanece en la parte de tanques y adicionalmente cuánto va a la tanquería previo a la exportación y también a la parte de refinería. Entonces, existen muchos sistemas con los cuales se puede validar esta información y sería importante que se dé a conocer a la ciudadanía cómo funciona el proceso y qué tan, de alguna manera, real es la producción que existe. Entonces, pero el gerente de exploración y producción de Petroecuador es una pieza clave que debería dar a conocer cuál es el estado actual de eso. Y precisamente cómo funciona este proceso de contabilidad, porque
¿Es fácil o difícil de pronto maquillar estas cifras? A ver, es muy complicado, ¿ya? Existen varias formas. Obviamente, si es que nosotros nos basamos desde la parte de proyecciones de producción, puede haber ciertas, por ejemplo, diferencias estadísticas que pueda generarse. Por ejemplo, pueden haber caídas de producción en la noche. Eso se puede compensar el día siguiente, pero lo importante es que toda esta información que se recaba de producción real viene específicamente desde los contadores. Es como que funcionara un tipo medidor de agua o medidor de fluidos. Todos los pozos tienen este sistema. Entonces, de eso se va recabando en un sistema que es el SCADA y otro sistema también que funciona obviamente interno en la parte de la gerencia de exploración. Posteriormente a eso se recaba que en un área de programación son los intendentes de producción también, de ahí viene el gerente del activo, que es todo lo que es el campo y el conjunto de pozos y plataformas que está en ese campo. Adicionalmente a eso, eso se recaba hacia la gerencia de exploración y producción, ellos ponen a conocimiento de gerencia general y a toda la institución y posteriormente a eso siempre tienen la validación de parte y la fiscalización de parte de los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos conjuntamente con el apoyo de la Subsecretaría de Exploración y Producción del Ministerio de Energía. Entonces, existen muchos parámetros con los cuales se va validando, pero hay algo importante, al final del mes, al final de cada semana, siempre se hace un balance. Por ejemplo, si es que tenía, voy a hacerle nada más un ejemplo, si tenía una proyección de producción de 400,000 barriles para el día de hoy, digamos hoy 21 de febrero. Si tenían esa proyección y por algún motivo hubo una caída de producción en la madrugada por un corte energético o algún tema que específicamente pueda dañar la producción o que pueda tener una reducción de producción, eso se valida después, ¿sí? Una vez se tiene una proyección, posteriormente se ve la producción fiscalizada y ahí se puede ir revisando cuáles han sido tanto para más o para menos. Entonces, todos los días existe documentación que puede ser validada y revisada para saber exactamente cuál fue la producción real. Entonces, sería excelente que las autoridades puedan validar, registrar y, más que todo, comunicar oficialmente cuáles han sido las diferencias y cuál ha sido, obviamente, el resultado final mensual y anual con esas cifras que específicamente se puede presumir que están maquilladas. Y a esto también se sumaría los derrames de crudo también que existirían principalmente en la Amazonía. Sí, correcto. Bueno, el tema de crudo, si recordamos un poquito cronológicamente, hemos tenido problemas por efectos invernales, por ejemplo, hemos tenido por catástrofes como tal, derrumbes. Adicionalmente, por ejemplo, hubo el problema en Esmeraldas del año anterior cuando fue a una de las playas. Entonces, se conoce una válvula que se sobrepasó. ¿Y cuál es el inconveniente de eso? Todo esto se puede cuantificar. El tema de los derrames es un poquito complicado saber al detalle exactamente, pero en un 95-96% se sabe exactamente cuánto crudo se perdió, ¿no? Igual el problema que hubo con el accidente que tuvo este camión ahí en el oriente, entonces todo se va cuantificando, ¿no? Entonces todo esto es parte de una contabilidad y una contabilización que tiene el equipo de exploración. Tiene gente muy valiosa ahí, conoce muchísimo del sistema y nos encantaría como tal, como ciudadanos, tener y las personas que estamos dentro del sector petrolero, conocer dónde han estado las deficiencias y cómo está gestionándose este tema de información. Ahora bien, también la inquietud es qué sucedería si se falsean estas cifras, realmente qué es lo que sucedería. Al inicio también ya mencionó algunos riesgos, por ejemplo, la inversión privada y extranjera acá en el país, que también estaría en riesgo. Correcto. A ver, hay tres cosas y tres aristas importantes de esto. Primer punto, la empresa perdería seriedad en un contexto internacional, porque nosotros tomemos en cuenta que hacemos exportación de alrededor de 100 millones de barriles al año. Entonces, significaría que las empresas ya no confiarían en el crudo que estamos ofertando en el mercado, porque pues, nos pueden decir que no vamos a poder cumplir. Otro punto importante, los contratos que actualmente ya se mantienen también pueden correr riesgo. Y segundo, las empresas al momento de gestionar u ofertar un valor de crudo, por ejemplo, para pagarnos un diferencial con respecto al WTI, puede verse afectado porque normalmente siempre el riesgo está en función del valor o de la rentabilidad como tal, ¿no? Entonces, si es que a más riesgo, el valor a ellos obviamente tiene que ser mucho mejor para ellos como tal, pero a Ecuador le bajan su diferencial. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque nos puede afectar en el precio del producto. Y la tercera parte importante,
es que dentro de los esquemas de Petroecuador, tomando en cuenta que somos una empresa externamente bien vista en el punto de que somos cumplidores en entrega de productos y también somos buenos compradores y pagadores, podría haberse afectado eso y no solo va a ser la afectación en el precio de la exportación del crudo, sino también puede verse afectado en la compra, porque ¿qué denota financieramente? Que tal vez el Ecuador no va a poder vender la cantidad de crudo necesaria y por ende no va a poder suplir el presupuesto que tiene Petroecuador y por ende también la caja fiscal. Entonces, son tres cosas importantes que pueden afectar desde un punto externo, a más de todo lo que es una ruptura interna para poder revisar totalmente cuáles son los procesos, auditarlos y tener una mejora continua, ¿no? Entonces, hoy exhorto muchísimo a las autoridades. Hay muchas cosas por hacer en Petroecuador y una de las cuales es tener el manejo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hizo para poder firmar los estados financieros desde el 2019 al 2022? Un trabajo muy fuerte porque no se tiene información todo el tiempo actualizada en la parte financiera, pero en la parte de producción es una de las partes más sólidas que tiene Petroecuador y por ende eso debería validarse, fortalecerse y de alguna manera certificar que la información es la correcta. Ahora bien, bueno, también la pregunta es, ¿quiénes serían los principales responsables en el caso de este presunto maquillaje de cifras? Sería todo lo que es los funcionarios en el caso que se detecte que existe algún problema. Viene desde la parte de la gerencia de exploración y producción, ahí vienen todo lo que son los gerentes de activo, vienen los intendentes de campo, de ahí viene la gente de programación, los jefes de producción como tal y todo el aparataje, analistas, expertos que están a cargo del registro y de la validación y de la operación. Recordemos que la producción no para ni un solo minuto, o sea, tenemos 24/7 producción en el Ecuador y eso debe validarse, pero para eso felizmente hay información y hay documentos que pueden ser certificados. Y otra cosa importante, aparte de todos estos funcionarios que expliqué de Petroecuador, tenemos la Agencia de Regulación y Control, la gente que fiscaliza la producción día a día, ¿sí? De hecho, se conoce que ellos están asistiendo todos los días a ver los tanques, a ver cómo está la producción. Y la tercera parte es también cómo valida el Ministerio de Energía y Minas mediante el Viceministerio de Hidrocarburos la información que Petroecuador genera y que es fiscalizada mediante la agencia. Entonces es un cúmulo de tres instituciones que están, aparte posteriormente de una validación que se puede hacer mediante el directorio de Petroecuador en la presentación de los resultados, en la presentación de cuántos han sido los valores producidos versus lo planificado. Ahora bien, bueno, aparte de una denuncia, de pronto si se llega a conocer con respecto a las investigaciones o el informe que presente el Ministerio de Energía y Minas, ¿qué es lo que debería hacer también Petroecuador? Petroecuador lo que debe hacer ahorita es validar la fortaleza de sus procesos. Tiene que hacer muestras aleatorias. Tenemos alrededor de 1.800 pozos que están produciendo. De eso se puede sacar una muestra estadística, hacer una validación y verificación del cumplimiento de la producción de estos pozos, ver cómo está generándose esa información en el sistema. Adicionalmente, al menos tomar los últimos 24 o 36 meses de hacer unas revisiones aleatorias también para que se conozca específicamente si la información recabada ahí concuerda con lo que realmente fue versus con lo que se planteó o lo que se planificó. Entonces, de esa manera, ese es cómo puede hacer. Entonces, Petroecuador, ahorita el primer punto debe validar la fortaleza de sus procesos, debe validar y ver cuál es el nivel de confianza en la información que se ha tenido en los últimos al menos 3 años, solo para tener una muestra, si no se debería recabar para mucho tiempo más atrás. Y la tercera parte también es que todos los funcionarios puedan de alguna manera validar el proceso, ¿sí? Justificando cuál ha sido la información que pusieron, en función de qué y con qué justificativos se levantó esa información. Es decir, explicar técnicamente por qué la producción de petróleo sube y baja. Exactamente. Sí, el día que hubo un barril más, eso debe estar validado y debe estar debidamente justificado. Fue porque se metió otros taladros, fue porque se tuvo algún proceso mucho más sólido en la parte de bombas, entró un taladro de workover, etcétera. Workover es para mejorar, obviamente, la producción de un pozo que ya estuvo previamente explorado y que ya está en explotación. Entonces, todo eso debe estar justificado. Eso se llama la trazabilidad y la trazabilidad debe estar debidamente justificada con fecha, con horas y con días específicamente y cuál es el funcionario que está recabando esta información. Es un trabajo que de pronto va a costar tiempo también. Realmente no. Todas las personas que están dentro de Petroecuador y de las personas que están en la Agencia de Regulación y Control que se encarga de fiscalizar esto, ya conocen el proceso.
son personas que ya son de carrera, que saben cuál es el proceso, saben cuál puede ser uno de los limitantes o pueden conocer también cuáles son las deficiencias en sí, porque hay ciertas zonas donde tal vez el sistema SCADA no funciona al 100% o que está con problemas. Pero de eso existen protocolos para poder generar la información y que no existan problemas. Entonces ahí sencillamente es una coordinación entre instituciones. La revisión de información no es complicada, como digo, podemos aplicar métodos como de una muestra para poder revisar y ver el nivel de confianza de información que se puede tener. Otra cosa, ver que estén estandarizadas todas las bases de producción para que no exista ninguna diferencia. Obviamente, tomemos en cuenta que Ecuador hace una mezcla, un blending de crudo entre crudo oriente y crudo napo para alcanzar los grados API necesarios para los dos tipos de crudo, tanto oriente como napo, ¿no? Entonces, todo eso debe estar registrado y no es algo que va a tomar tiempo. O sea, revisando nada más aleatoriamente o con un sistema de muestra, vamos a saber exactamente cuál ha sido el nivel de confianza y cuál ha sido el nivel de estrategia que se ha llevado a cabo para tener una información fuerte y fiable. Muchísimas gracias por esta entrevista. Una última inquietud, también conocer su opinión, porque hay otros expertos en petróleo también que hablan de que este sería un secreto a voces, de que se estarían maquillando estas cifras en la producción de petróleo. Claro, a mí me encantaría, muchas gracias, me encantaría que la gente que ha estado dentro del campo, que conoce de lo que es la producción, que ha estado específicamente ahí y que ha sido parte de los procesos de Petroecuador, también nos puedan ayudar a dar luces hacia a Petroecuador, como tal a los ciudadanos y todo, a ayudarnos a entender esto. Pero hay muchos expertos tal vez que no conocen o no han estado específicamente y hay otras personas que sí han estado en la producción. Entonces puede ser criterios divididos, pero aquí más allá de todo, aquí lo que se tiene que hablar es con números. El día que se tenga un número específicamente y se diga cuánto se produjo versus cuánto fue realmente lo que se tenía planificado o lo que se reportó, sabremos exactamente. Más allá de dar información que no tenga números, si es que no tienes números, no puedes dirigir, no puedes controlar una empresa. Y peor aún, dar de alguna manera información que se está falseando o que no se tiene información correcta, si es que no se tiene los números. Los números no mienten bajo ningún concepto. Y como digo, las personas y los expertos que han estado dentro de este campo y que han trabajado en Petroecuador o que trabajan en empresas privadas podrán dar fe de cómo se genera la información. Tal vez con proyecciones hay ciertos ajustes, ciertos neteos de producción que se llevan a cabo y que son muy normales en una industria petrolera, pero lo importante de todo es que se conozca el proceso y que puedan dar con cifras exactas, más allá de decir secreto a voces, sino saber exactamente cuáles son las cifras. Gracias por esta entrevista, que tenga un excelente día. Igualmente, gracias a todos, que pasen muy bien.